El hombre que hizo llorar al diablo. En un remoto pueblo, rodeado de montañas que parecían susurrar secretos oscuros y cielos eternamente nublados, vivía un hombre llamado Isaías. Era un carpintero de manos callosas, conocido por su bondad y generosidad. Su taller estaba repleto de herramientas desgastadas y de maderas de diferentes tipos, y cada pieza que creaba estaba impregnada de amor y dedicación. Isaías no era rico, pero siempre compartía lo poco que tenía. Se le veía ayudando a los ancianos del pueblo, reparando las sillas que aquellos no podían pagar, o donando su tiempo a los niños que querían aprender a construir juguetes. La gente lo quería y lo respetaba, y su presencia era un faro de luz en medio de la penumbra que envolvía a la aldea. Sin embargo, el pueblo había estado marcado por la tragedia. La sombra de una oscuridad desconocida se cernía sobre ellos, y muchos creían que el diablo había puesto sus ojos en aquel lugar. Historias de desapariciones inexplicables y eventos extraños comenzaron a circular. Las noches se volvían cada vez más inquietantes y la gente empezaba a temer lo que podía acechar en la oscuridad. Un día, mientras Isaías trabajaba en su taller, una figura misteriosa apareció en la puerta. Era un hombre elegante, de cabello oscuro y ojos que brillaban como carbones encendidos. Su sonrisa era seductora, pero había un aire de peligro en su presencia. Se presentó como Lucifer, el portador de la luz, y rápidamente dejó claro que su visita no era casual. «Vengo a ofrecerte un pacto», dijo con una voz suave y melodiosa. «Un pacto que cambiará tu vida para siempre». Isaías lo miró con desconfianza, pero su curiosidad fue más fuerte que su instinto de huir. «¿Qué tipo de pacto?», preguntó manteniendo su tono neutral. Lucifer comenzó a describir riquezas, poder y la posibilidad de inmortalidad. Prometió que Isaías podía construir una ciudad gloriosa y que sería recordado por generaciones. Sin embargo, a medida que hablaba, Isaías sentía una creciente incomodidad. El aire se volvió pesado y un escalofrío recorrió su espalda. «No necesito nada de esto», respondió finalmente. «Solo quiero vivir en paz y ayudar a mi comunidad». El diablo, sorprendido por la respuesta, decidió cambiar su estrategia. Cada noche regresaba a la casa de Isaías, utilizando diferentes tácticas para seducirlo. Pero en lugar de ceder, Isaías lo recibió siempre con hospitalidad, ofreciendo una taza de té y un lugar en su mesa. Noche tras noche, sus conversaciones se tornaban más profundas. El diablo empezó a revelar sus verdaderos sentimientos, su ira y su soledad. Habló de cómo había sido el ángel más brillante en el cielo, pero que su orgullo lo había llevado a ser desterrado. Isaías, en lugar de condenarlo, lo escuchaba con empatía. «¿Nunca quisiste regresar?», preguntó Isaías una noche tras un largo silencio. «Dios no perdona a los traidores», respondió Lucifer, su voz temblando. Isaías se sintió conmovido. La soledad y el dolor que emanaba de Lucifer eran palpables. «A veces, lo único que necesitamos es pedir perdón», le susurró Isaías. La puerta del perdón
siempre está abierta para quienes se atreven a tocarla. Y a medida que pasaban las semanas, la relación entre Isaías y Lucifer se profundizó. El diablo comenzó a cuestionar su propia naturaleza. Las palabras del carpintero se repetían en su mente una y otra vez. Podría incluso haber esperanza para él. La idea de buscar el perdón era aterradora, y a menudo se retiraba a su mundo sombrío después de cada visita. Un día, durante una conversación particularmente interesante, Isaías le preguntó: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de pedir perdón? Lucifer se quedó en silencio y sus ojos ardían con un fuego interno. No lo sé, admitió al final. Tal vez no lo merezco. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, el diablo llegó a la casa de Isaías empapado y temblando. Su rostro estaba marcado por la desesperación. He hecho cosas terribles, Isaías. He causado dolor y sufrimiento, dijo con su voz quebrándose. No sé si puedo ser perdonado. Isaías sintió un profundo dolor por el sufrimiento del ser oscuro frente a él. Todos tenemos la capacidad de cambiar, respondió. La redención no se trata de lo que has hecho, sino de lo que decides hacer a partir de ahora. Lucifer, confundido, se arrodilló ante Isaías. No sé cómo pedir perdón. No sé si puedo ser algo más de lo que he sido. Isaías, viendo la vulnerabilidad del ser que todos temían, se arrodilló a su lado. A veces, lo único que hace falta es un simple acto de valentía. Tienes que abrir tu corazón y mostrar tu verdadero yo. Con el tiempo, Isaías se convirtió en el faro de luz para Lucifer. Cada vez que el diablo dudaba de sí mismo, Isaías le recordaba que el perdón era posible. Un día, finalmente decidió que tenía que intentar buscar a Dios, no como un enemigo, sino como un hijo perdido que anhelaba regresar a su casa. Antes de irse, Lucifer miró a Isaías a los ojos, sintiendo una conexión más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado. Gracias, amigo, dijo con sinceridad. Has iluminado la oscuridad de mi alma. Lucifer desapareció en la tormenta y las nubes comenzaron a despejarse. Isaías sintió una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Realmente podría el diablo encontrar el camino hacia la redención? Pasaron semanas y el pueblo continuó su vida, pero la atmósfera había cambiado. La gente parecía más unida, más compasiva entre sí. Las historias de amor y reconciliación florecieron donde antes solo había resentimiento y desconfianza. Isaías siguió trabajando, pero con un nuevo brillo en su mirada, esperando el regreso de su amigo. Una tarde, mientras trabajaba en su taller, el cielo se oscureció de repente. Una luz brillante emergió de las nubes, iluminando su hogar con un resplandor dorado. Isaías sintió una cálida sensación en su pecho, como si un peso se elevara de sus hombros. En ese momento, comprendió que de alguna manera el perdón había ocurrido. El diablo había hecho lo que muchos creían imposible. Había encontrado la manera de pedir perdón y en el proceso había cambiado su propia naturaleza. Finalmente, un día, Lucifer regresó al pueblo. Ya no era la figura oscura que había sido,
Su rostro reflejaba una paz interna. Caminó hacia el taller de Isaías, quien al verlo sintió que su corazón se llenaba de alegría. «He vuelto», dijo Lucifer, su voz ahora suave y llena de gratitud. «He encontrado el perdón». Isaías sonrió y sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. «Siempre has tenido el poder de cambiar. Estoy orgulloso de ti». Desde ese día el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La historia de Isaías y Lucifer se convirtió en una leyenda. La gente hablaba de cómo un simple carpintero había mostrado al diablo el camino hacia la redención. A medida que pasaba el tiempo, la luz de esa amistad perduró, iluminando incluso los rincones más oscuros del mundo. La historia de Isaías y el diablo refleja una verdad profunda del mensaje bíblico. Nadie está más allá del alcance del perdón de Dios. Esta idea se encuentra a lo largo de las Escrituras, especialmente en el versículo que subraya la importancia de la misericordia, la esperanza en el arrepentimiento y el amor incondicional de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este versículo nos enseña que el perdón está disponible para todos. No importa cuán grande sea el error, Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibir al que se arrepiente sinceramente. En la historia, Isaías le muestra al diablo esta posibilidad dándole esperanza cuando éste creía que era imposible volver a Dios. El amor vence al odio. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con bien. Romanos capítulo 12, versículo 21. Isaías no combate al diablo con odio ni rechazo, sino con amor y compasión. A través de la bondad logró transformar incluso a aquel que representa la oscuridad misma. Esto refleja el mensaje central de Jesús: responder al mal con bien y confiar que el amor puede traer redención. Nadie está demasiado perdido para Dios. No dejará las 99 en los montes e irá a buscar la que se había perdido. Mateo 18:12. Este versículo de la palabra de las ovejas perdidas muestra que Dios busca incluso a los más alejados. Así como el pastor va en busca de la oveja que se había extraviado, Isaías invitó al diablo a considerar su distancia de Dios. La historia nos recuerda que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, por muy lejos que alguien se sienta de la luz divina. La humildad abre la puerta al perdón, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. El momento en que Lucifer se arrodilló ante Isaías refleja el poder de la humildad. Para encontrar el perdón, incluso el más orgulloso debe reconocer su necesidad de gracia. En la Biblia, el arrepentimiento sincero y la humildad son el camino hacia la restauración y el amor de Dios. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Del hombre que hizo llorar al diablo.